por Camila Pérez. Razones por las cuales muchas prefieren llevar uñas cortas, hay tantas como mujeres. Practicidad, falta de tiempo, comodidad, crecimiento débil o lento, hasta requisito de su actividad, cada una sabe por qué las elige así. Quienes se encuentran en este grupo suelen creer que por la falta de largo, no pueden usar color y menos un nail artículo, como si el cuidado fuera propiedad de las uñas extensas. La realidad es que la tendencia cambió, hay looks diferentes, divertidos y osados para todas, que ponen fin al mito de que las uñas cortas no saben de femineidad. Los diseños y formas son casi infinitos. Se pueden combinar tonos, jugar, arriesgarse y desarrollar las habilidades. Lo importante es tener las uñas bien limpias, limadas, cortadas en forma pareja y aplicar una capa de esmalte transparente base como protección y para no teñirla. Empezás, si quieres iniciarte, hay opciones sencillas como el efecto del segundo tono en degradé, que se realiza con una esponja de maquillaje, la aplicación de purpurina o la decoración con puntitos que permiten hacerlo en casa, y solo necesitamos concentrarnos para evitar temblar al hacerlo. Si bien el pulso y la imaginación de cada una juega un papel importante al momento de realizar el diseño a mano alzada, tener las herramientas básicas suma y mucho, asegura Brenda Duarte, especialista en nail artículo de Casualite Nail Club. Esas herramientas son: pincel fino de diseño, liner, pincel con punta punzón, dotting, y los adhesivos y barra o pegamentos adecuados. Al momento de iniciar, la especialista de Casualite recomienda separar muy poca cantidad de los colores a utilizar. Lo ideal es ponerlos sobre un trocito de papel aluminio que luego se puede desechar, y para sentirte más segura aconseja practicar primero, dibujando el diseño con lápiz y papel. Hobby Casualite Nail Club. Si te estás iniciando, Duarte brinda una opción muy sencilla. Para lograrlo, el ojo se realiza con un tono ámbar con glitter, se esmalta la uña completa y cuando seca se dibuja en celeste un círculo que no toque la punta de la uña, se agrega un punto negro en el centro del círculo y, para finalizar, dibujar medio óvalo con el liner para enmarcarlo. Rascacielos de Manhattan by Casualite Nail Club. Una opción súper llamativa, ideal para las amantes de Nueva York, es este diseño. Primero hay que esmaltar con blanco la uña completa, luego dibujar la forma de los edificios con el pincel liner y rellenar por dentro todo con pintura negra, explica la especialista de Casualite Nail Club. Para finalizar, y una vez seca la pintura negra de los edificios, con el pincel de dotting hacer las ventanas con esmalte blanco. Galaxia by City Nails by Iris Avalos. Nail Artist de City Nails brinda opciones sencillas, pero muy llamativas, para que te animes. Aplicamos esmaltado semipermanente color azul metalizado para la base. Pasamos con esponjas colores blanco, verde, rosa neón y violeta, una capa de glitter y top coat, explica Iris.
Flor by Casuality Nail Club, ¿te animas a un diseño más complejo? Para los pétalos de la flor el secreto es elegir dos tonos similares, pero no iguales, para dar sensación de profundidad. Con el color más claro hacer un movimiento circular, en sentido de espiral, y luego con el tono más oscuro realizar toques encima antes de que seque, para permitir que ambos colores amalgamen, explica Duarte. Extra tip. Para lograr resultados profesionales, Casuality Nail Club recomienda que para los diseños que se realizan sobre un color base en toda la uña, lo mejor es esmaltar con 2 capas del color base y, una vez seco, realizar el diseño encima. Para aquellos dibujos en los que parte de la uña se realiza de un color y la segunda mitad con otro, sugieren separarlas cortando una tira angosta de cinta adhesiva o un trocito de hojalillo, de modo tal que puedas pintar sin pasarte de la zona. Luego retiras el adhesivo y esmaltas el resto de la uña con otro color. Siempre los límites entre un color y otro, realízalos con el pincel fino de diseño, liner. Confía en el stamping. El estampado de uñas es una técnica que requiere poca destreza, y es una excelente opción para hacer verdadero arte en tus manos en minutos. Es un método con el que podemos decorar con diseños increíbles de una manera sencilla y rápida, gracias a que se aplica cual sello, diseños ya listos. Para realizarlo, vas a necesitar tener tu kit de stamping, que contiene máscara de uñas, una base líquida que se solidifica para evitar manchas de esmalte donde no las queremos, placa de stamping, el diseño propiamente dicho, esmalte, sello para stamping, para aplicarlo, y el scraper, para retirar el excedente de producto. Los profesionales de Pink Mask detallan paso a paso cómo hacerlo, para que nos quede con un excelente resultado. El primero será aplicar la máscara en el contorno de las uñas y esperar unos segundos hasta que se seque. Luego, colocar un poco de esmalte sobre la placa de stamping y con el raspador o scraper barrer de modo firme y rápido. Así logramos que quede el color solamente en el grabado de la placa. Inmediatamente después, con el sello de silicona, levantar el diseño con un movimiento suave y pendular. Importante: 2 puntos, no hagas presión. Ya tenemos el diseño en el sello, lo que resta es transferirlo a la uña, simplemente apoyándolo sobre esta. Paso final: se remueve la máscara de uñas, se aplica top coat y listo. Anímate a experimentar, crear y jugar.